Acharya Ashtotara Shata Shri Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki jai, Ananta Guru Vaishnava Vrinda ki jai, Acharya Shri Haridas Thakur ki jai, Sakala Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Navadvip Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Shri Advaita Acharya Mahotsava ki jai. Toda gloria a los devotos reunidos, toda gloria a los devotos reunidos, toda gloria a los devotos reunidos, toda gloria a Sri Guru y Gaura. Namo Vishnu Padaya Saraswati Devi Gaura Namaste Narasimhaya. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Sri
Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Vamos a leer del Chaitanya Charitamrita Adi Lila, capítulo 6, las glorias de Advaita Acharya, el verso 5, traducción, significado, saludo divina, gracias a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Advaitam Harinadvaitat Acharyam Bhakti Shansanat Advaitam Harinadvaitam Acharyam Bhakti Samsanam Bhaktavataram Isham Tam Advaita Acharyam Ashraye Bhaktavataram Isham Tam Advaita Acharyam Ashraye Advaitam Harinadvaitat Acharyam Bhakti Shansanat Advaitam Harinadvaitam Acharyam Bhakti Samsanam Bhaktavataram Isham Tam Advaita Acharyam Ashraye Bhaktavataram Isham Tam Advaita Acharyam Ashraye Advaitam Harinadvaitat Acharyam Bhakti Shansanat Advaitam Harinadvaitam Acharyam Bhakti Samsanam Bhaktavataram Isham Tam Advaita Acharyam Ashraye Bhaktavataram Isham Tam Advaita Acharyam Ashraye Advaitam, Advaitam conocido como Advaita. conocido como Advaita Si Harina, con el Señor Hari. Advaita, Advaita por el hecho de no ser diferente. Acharyam, Acharyam conocido como Acharya. conocido como Acharya Bhakti Shansanat, Bhakti Shamsana por el hecho de propagar el servicio devocional al Señor Krishna. por el hecho de propagar el servicio devocional al Señor Krishna. Bhaktavataram, Bhaktavataram la encarnación como devoto. la encarnación como devoto. Isham, Isham al Señor Supremo. Señor Supremo. Tam, Tam a Él. Advaita Acharyam, Advaita Acharyam a Advaita Acharya. Advaita Acharyam Ashraye, Ashraye yo me entrego. yo me entrego. Traducción, puesto que Advaita Acharya no es diferente de Hari, el Señor Supremo, recibe el nombre de Advaita, y puesto que propaga el culto de la devoción, se le llama Acharya. Él es el Señor y la encarnación del devoto del Señor. Por tanto, me refugio en Él. Bien, vamos a entonces leer del capítulo 6. Voy a leer los versos principalmente y hay unos pocos significados que sí también vamos a leer. Vamos a empezar desde el principio. Texto 1. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Advaita Acharya, cuyas actividades son maravillosas. Por su misericordia, hasta un necio puede describir sus características. Toda gloria al Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, toda gloria al Señor Nityananda, toda gloria a Advaita Acharya y toda gloria a todos los devotos del Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y habla Krishnadas Kaviraj Goswami, el autor, que dice que he descrito en 5 versos el tattva, el principio, la verdad sobre Sri Nityananda, y en los 2 versos siguientes describo las glorias de Sri Advaita Acharya. El Señor Advaita Acharya es la encarnación de Mahavishnu, cuya función principal es crear el mundo cósmico por medio de la acción de Maya.
ahora es el verso de hoy, puesto que Él no es diferente de Hari, el Señor Supremo, recibe el nombre de Advaita, y puesto que propaga el culto de la devoción, se le llama Acharya. Él es el Señor y la encarnación del devoto del Señor. Por tanto, me refugio en Él. En efecto, Sri Advaita Acharya es directamente la suprema personalidad de Dios. Su gloria está más allá de la concepción de los seres vivientes comunes. Mahavishnu ejecuta todas las funciones necesarias para la creación de los universos. Sri Advaita Acharya es su encarnación directa. Ese Purusha crea y mantiene con su energía externa. En sus pasatiempos crea innumerables universos. Se adoptó la idea de los multiversos que hay hoy en día. Y en muchas películas vienen en realidad de las escrituras védicas. Eso no es nada nuevo. Hay innumerables universos, pero no son como paralelos, que estamos ahí también haciendo, no sé qué se imaginan que se hace, pero todos son diferentes, como los planetas. Sri Advaita Acharya es una parte plenaria de ese Purusha y por esto no es diferente de él. En efecto, Sri Advaita Acharya no está separado, sino que es otra forma de ese Purusha. Advaita Acharya ayuda en los pasatiempos del Purusha con cuya energía material y por cuya voluntad crea innumerables universos. Siendo un receptáculo de todos los atributos auspiciosos, Sri Advaita Acharya es totalmente auspicioso para el mundo. Sus características, sus actividades y su nombre son siempre auspiciosos. Por lo tanto, también tiene el nombre de Mangala. Mangala significa auspicioso. Mahavishnu crea el mundo material entero, con millones de sus partes, energías y encarnaciones. Así como la energía externa está constituida por dos partes, la causa eficiente Nimitta y la causa material Upadana, siendo Maya la causa eficiente y Pradhana la causa material, el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, adopta dos formas para crear el mundo material con la causa eficiente y la material. Esos son los versos 14 y 15 y hay un significado muy largo, muy técnico, pero se recomienda hoy especialmente leerlo y intentar entenderlo. Lo que básicamente se dice que hay dos causas, la nimitta y la upadana. Una es la indirecta y la otra es la directa. Indirecta es Krishna mismo, que de ahí viene todo, pero no directamente crea. Se crea a través de, como Mahavishnu, y Mahavishnu tampoco directamente crea, sino a través de. Gauradakashaya Vishnu, que tampoco crea, sino a través de Brahma. Y Brahma luego realmente es como el creador, ¿no? Cuando la gente piensa en un creador, hablan básicamente de Brahma, que no es Dios, sino es un semidios que crea. Pero luego la naturaleza material es como la causa directa. Como vemos que algo crece como un árbol o cualquier otra entidad viviente en el mundo, parece que viene de la tierra, ¿no? Tú pones una semilla y como la tierra es la causa, y la lluvia, y el agua, el sol, etc. Pero no son las causas originales, sino detrás está la energía espiritual. Sin espíritu no crece nada. O sea, la naturaleza material como la causa directa y indirecta es el espíritu detrás. Es como ponerlo muy, muy sencillo, pero son muchas páginas para explicarlo. O sea, versos 14 y 15 del capítulo 6. El mismo Señor Vishnu es la causa eficiente, o sea, la indirecta, nimitta, del mundo material. Y Narayana en la forma de Sri Advaita es la causa material, upadana, que luego también da causa a otros.
El Señor Vishnu en su aspecto eficiente posa su mirada en la energía material y Sri Advaita como causa material crea el mundo material. Aunque la filosofía Sankhya acepta que los ingredientes materiales son la causa, la creación del mundo nunca surge de la materia muerta. El Señor transmite a los ingredientes materiales su propia potencia creativa. Entonces, por el poder del Señor, tiene lugar la creación. Bajo la forma de Advaita, transmite a los ingredientes materiales su propia energía creativa. Por tanto, Advaita es la causa original de la creación. Sri Advaita Acharya es el creador de millones y millones de universos y mediante sus expansiones, como Garbhodakashayi Vishnu, mantiene todos y cada uno de esos universos. Sri Advaita es el miembro principal, Anga, de Narayana, que es Vishnu. El Srimad Bhagavatam habla de miembro Anga como una porción plenaria, Angsha, del Señor. Oh señores, señores, esto es un verso que habla Brahma en realidad. Tú eres el observador de toda la creación. Tú eres para todos en verdad lo más amado. Por tanto, ¿no eres tú mi padre, Narayana? Narayana significa aquel cuya morada está en el agua que nace de Nara, Garbhodakashayi Vishnu, y esa Narayana es tu porción plenaria. Todas tus porciones plenarias son trascendentales, son absolutas y no son creación de Maya. Este verso explica que los miembros y las porciones plenarias del Señor son completamente espirituales, no tienen relación alguna con la energía material. ¿Por qué se ha llamado a Sri Advaita miembro y no parte? La razón es que miembro denota una mayor intimidad. Sri Advaita, que es un océano de virtudes, es el miembro principal de Mahavishnu. Su nombre completo es Advaita porque es idéntico al Señor con todos los aspectos. Así como en el pasado creó todos los universos, ahora ha descendido para iniciar el camino del Bhakti. Pues aquí termina la primera parte de ese capítulo que habla sobre el Tattva de Advaita como una encarnación de Mahavishnu, podemos decir, o un Anga, una porción plenaria. Y a partir de aquí, ahora hasta el final, habla de su misión como Advaita Acharya, o sea, como un miembro del Panchatattva para predicar Bhakti Yoga, del canto del Santo Nombre. Eso es el texto 28. Liberó a todos los seres vivientes al ofrecer el don de Krishna Bhakti. Explicó la Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam a la luz del servicio devocional. Y aquí vamos a ver el significado de Srila Prabhupada. Aunque Sri Advaita Prabhu es una encarnación de Vishnu, se manifestó por el bien de las almas condicionadas como un servidor de la Suprema Personalidad de Dios y en todas sus actividades mostró ser servidor eterno. El Señor Chaitanya y Sri Nityananda manifestaron también el mismo principio, aunque también pertenecen a la categoría de Vishnu. Si el Señor Chaitanya, Sri Nityananda y Advaita Prabhu hubiesen mostrado sus potencias todopoderosas de Vishnu en este mundo material, la gente se habría vuelto más impersonalista, más monista y más ególatra de lo que ya es bajo el hechizo de esta era. Por tanto, la personalidad de Dios y sus diferentes encarnaciones y formas desempeñaron el papel de devotos para enseñar a las almas condicionadas cómo emprender la etapa trascendental del servicio devocional. Advaita Acharya se proponía en especial enseñar a las almas condicionadas lo referente al servicio devocional. La palabra Acharya significa maestro. La función especial de esa clase de maestro consiste en hacer que la gente sea consciente de Krishna. Un maestro genuino que siga los pasos de Advaita Acharya no tiene otra ocupación que propagar los principios de la conciencia de Krishna por todo el mundo. La cualidad más importante de un Acharya consiste en presentarse como un sirviente del Supremo.
Un acharya genuino no puede apoyar nunca las actividades demoníacas de hombres ateos que se presentan a sí mismos como si fuesen Dios. La ocupación principal de un acharya es desafiar a tales impostores que pretenden pasar por Dios antes de la gente inocente. El verso siguiente, puesto que no tiene otra ocupación que enseñar el servicio devocional, su nombre es Advaita Acharya. Él es el maestro espiritual de todos los devotos y es la figura más venerada del mundo. Por la combinación de esos dos términos, su nombre es Advaita Acharya. Puesto que es un miembro o parte del Señor Supremo, el de los ojos del loto lleva también el nombre de Kamalaksha. Sus acompañantes tienen los mismos rasgos corporales que el Señor. Todos tienen 4 brazos y están vestidos con ropajes amarillos como Narayana. Sri Advaita Acharya es el miembro principal del Señor Supremo. Sus verdades, nombres y atributos son todos maravillosos. Adoraba a Krishna con hojas de tulasi y agua de Ganges y le llamaba a grandes voces. De esta manera el Señor Chaitanya Mahaprabhu descendió a la tierra junto con sus compañeros personales. A través de él, Advaita Acharya, el Señor Chaitanya difundió el movimiento de Sankirtan y a través de él Sri Chaitanya liberó al mundo. La gloria y atributos de Advaita Acharya son inagotables. ¿Cómo pueden encontrar su límite las insignificantes entidades vivientes? Advaita Acharya es un miembro principal de Sri Chaitanya. Otro miembro del Señor es Nityananda Prabhu. Los devotos dirigidos por Srivas son sus miembros secundarios. Son como sus manos, su rostro, sus ojos y su disco y otras armas. Con todos ellos el Señor Chaitanya realizó sus pasatiempos y con ellos difundió su misión. Pensando, él, eso es Chaitanya Mahaprabhu pensando, él, Advaita Acharya, es un discípulo de Madhavendra Puri. El Señor Chaitanya le obedece respetándole como su maestro espiritual. Para mantener la etiqueta conforme a los principios religiosos, el Señor Chaitanya se postró a los pies del loto de Sri Advaita Acharya con devoción y oraciones reverenciales. Sin embargo, Sri Advaita Acharya considera al Señor Chaitanya Mahaprabhu como su amo y Señor, y se considera a sí mismo un sirviente de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En el júbilo de esa noción, se olvida de sí mismo y enseña a todas las entidades vivientes: vosotros sois sirvientes de Sri Chaitanya Mahaprabhu. La noción de servidumbre a Sri Krishna genera tal océano de júbilo en el alma que incluso el júbilo de la unidad con el Absoluto, multiplicado 10 millones de veces, no podría compararse con una gota de ese océano. Él dice: Nityananda y yo somos sirvientes de Sri Chaitanya. En ninguna otra situación hay júbilo semejante al que se saborea en esa emoción de servidumbre. La muy amada diosa de la fortuna vive sobre el pecho de Sri Krishna y aún así también ella, orando sinceramente, suplica el júbilo del servicio a sus pies. Todos los devotos de Sri Krishna como Brahma, Shiva, Narada, Shuka y Sanatan Kumar encuentran gran placer en el sentimiento de servidumbre. Sri Nityananda, el mendicante, es el principal de todos los compañeros de Sri Chaitanya, enloqueció con el éxtasis del servicio al Señor Chaitanya. Srivas, Haridas, Ramdas, Gadadhar, Murari, Mukunda, Chandrasekhar y Vrakeshvara son gloriosos y son eruditos muy doctos, pero debido al sentimiento de servidumbre al Señor Chaitanya, enloquecen de éxtasis. Por eso bailan, cantan y ríen como locos y ordenan a todos: simplemente sed sirvientes afectuosos de Sri Chaitanya. Sri Advaita Acharya piensa: el Señor Chaitanya me considera su maestro espiritual, pero mi sentimiento es que no soy más que su sirviente. El amor por Krishna tiene ese efecto especial.
imbuye en superiores, iguales e inferiores el espíritu de servicio al Señor Krishna. Como evidencia, os ruego escuchéis los ejemplos que proponen las escrituras reveladas, que están corroboradas por la experiencia espiritual de las grandes almas. Aunque ninguno de los mayores de Krishna recibe más respeto que Nanda Maharaj de Vraja, quien debido a su amor paternal trascendental no sabe que su hijo es la suprema personalidad de Dios, aún así el amor extático le hace sentir que él mismo, ¿qué decir de los demás?, es un sirviente de Sri Krishna. Él también ora pidiendo apego y devoción a los pies del loto de Sri Krishna, como atestiguan las palabras que salen de sus propios labios. Dice: mi querido Uddhava, te ruego me escuches. En verdad Krishna es mi hijo, pero incluso si tú piensas que él es Dios, aún así conservaré hacia él mis propios sentimientos como hijo mío. Que mi mente esté apegada a tu Señor Krishna. Que nuestras mentes estén apegadas a los pies del loto de tu Señor Krishna. Que nuestras lenguas canten sus santos nombres y que nuestros cuerpos se postren ante él. Donde quiera que vayamos dentro del universo material debido a la influencia del karma, por la voluntad del Señor, que nuestras acciones auspiciosas hagan aumentar nuestra atracción por Sri Krishna. Los amigos de Sri Krishna de Vrindavan, encabezados por Sri Dama, tienen un afecto fraternal puro por Sri Krishna y no tienen idea alguna de sus opulencias. Aunque luchan con él y saltan sobre sus hombros, adoran sus pies del loto con un sentimiento de servidumbre. Algunos de los amigos de Sri Krishna, la suprema personalidad de Dios, le daban masajes a sus pies, y otros, cuyas reacciones pecaminosas habían sido anuladas, le hacían aire con abanicos de mano. Hasta las bien amadas amigas de Sri Krishna de Vrindavan, las gopis, el polvo de cuyos pies deseaba Sri Uddhava, y que son las personas más queridas que nadie por Krishna, se consideran a sí mismas las sirvientas de Krishna. Oh Señor, que apartas las aflicciones de los habitantes de Vrindavan. Oh héroe de todas las mujeres. Oh Señor, que destruyes el orgullo de tus devotos con tu sonrisa tierna y dulce. Oh amigo, nosotras somos tus sirvientas. Te rogamos cumplas nuestros deseos y nos muestres tu atractiva cara de loto. Oh Uddhava, es lamentable en verdad que Krishna resida en Mathura. Recuerda la vida en la casa de su padre y recuerda a sus amigos, los pastorcillos de vacas. Oh gran alma, ¿habla alguna vez de nosotras, sus sirvientas? ¿Cuándo pondrá en nuestra cabeza su mano perfumada de aguru? ¿Qué decir de las damas gopis, hasta Sri Radhika, que en todo aspecto es la más elevada de todas y que tiene atado a Krishna para siempre, con sus atributos de amor, sirve a sus pies como sirvienta suya? Oh mi Señor, oh esposo mío, oh mi más querido bien amado, oh Señor de poderosos brazos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Oh amigo mío, revélate a tu sirvienta que siente intensamente el dolor de tu ausencia. En Dvarakadam, todas las reinas encabezadas por Rukmini se consideran también sirvientas de Sri Krishna. Cuando Jarasandha y otros reyes, arcos y flechas alzados, estaban listos a entregarme como caridad a Shishupal, él me sacó a la fuerza de entre ellos, como un león toma su parte de cabras y ovejas. El polvo de sus pies de loto es por tanto la corona de soldados invencibles. Y esos pies de loto que son la protección de la diosa de la fortuna sean el objeto de mi adoración. Sabiendo que yo practicaba austeridades con el deseo de tocar sus pies, vino con su amigo Arjuna y aceptó mi mano. Aún así, no soy más que una sirvienta ocupada en barrer el suelo de la casa de Sri Krishna. Debido a las austeridades y la renunciación a todo apego, nos hemos convertido en las sirvientas de la casa de la Suprema Personalidad de Dios, que está satisfecho en sí mismo. Por no hablar de los demás, hasta el Señor Baladeva, la Suprema Personalidad de Dios, desborda de emociones, tales como la amistad pura
y el amor paterno. Y vamos a ver el significado de este verso. Aunque el señor Baladeva vino antes del nacimiento de Sri Krishna y por tanto es el hermano mayor de Krishna, digno de su adoración, solía actuar como el servidor eterno de Krishna. En el cielo espiritual, todos los planetas Vaikunthas están regidos por grupos de 4 expansiones de Krishna, conocido como Chaturvyuha. Todas ellas son expansiones directas de Baladeva. Es una peculiaridad del Señor Supremo el que todos los habitantes del cielo espiritual se consideran sus servidores. Según la convención social, se puede ser superior a Krishna, pero de hecho todos se ocupan en su servicio. Por tanto, ni en el cielo espiritual ni en el material, en ninguno de los diferentes planetas, puede nadie sobrepasar al Señor Krishna ni pedirle servicio alguno. Al contrario, todos se ocupan en el servicio de Sri Krishna. De por sí, cuanto más se entrega a alguien al servicio del Señor, más importancia adquiere. Y a la inversa, cuanto más privado se está del servicio trascendental del Señor, más se atrae la mala fortuna de la contaminación material. En el mundo material, aunque los materialistas quieren llegar a ser uno con Dios o compiten con Él, todos de una manera directa o indirecta se ocupan en el servicio del Señor. Cuanto más olvida la persona el servicio a Krishna, más parece estar muriéndose. Por tanto, cuando se obtiene la conciencia de Krishna pura, se desarrolla inmediatamente la actitud eterna de servidor de Krishna. Baladev, él también se considera un sirviente de Sri Krishna. En verdad, ¿quién hay que no tenga esta noción de ser un sirviente de Sri Krishna? Él, que es Shesha Sankarshan, con sus miles de bocas, sirve a Sri Krishna asumiendo 10 formas. Rudra, que es una expansión de Sadashiva y que aparece en un número ilimitado de universos, es también un Guna Avatar y es el ornamento de todos los semidioses de los universos interminables. También él desea únicamente ser un sirviente de Sri Krishna. Sri Sadashiva dice siempre: yo soy un sirviente de Sri Krishna. Embriagado de amor extático por Sri Krishna, se ve desbordado y danza incesantemente sin ropa y canta las cualidades y los pasatiempos de Sri Krishna. Todas las emociones, ya sean las de padre, madre, maestro o amigo, están plenas de sentimientos de servidumbre. Esa es la naturaleza del amor por Krishna. Sri Krishna, el único amo y el Señor del universo, merece que todos le sirvan. En realidad nadie es sino un sirviente de sus sirvientes. Ese mismo Sri Krishna ha descendido como el Señor Chaitanya, la suprema personalidad de Dios. Por tanto, todos son sus sirvientes. Algunos le aceptan, otros no, pero todos son sus sirvientes. Sin embargo, aquel que no le acepte se verá devastado por sus acciones pecaminosas. Significado. Cuando una entidad viviente olvida su posición original, se prepara a disfrutar de los recursos materiales. A veces también se desorienta creyendo que el servicio a la Suprema Personalidad de Dios no es una ocupación absoluta. En otras palabras, piensa que hay otras muchas ocupaciones para una entidad viviente, además del servicio al Señor. Este ser insensato no sabe que en cualquier posición, de una manera directa o indirecta, se ocupa en actividades al servicio del Señor Supremo. En realidad, si alguien no se ocupa en el servicio del Señor, se verá abrumado por todas las actividades no auspiciosas, porque servir al Señor Supremo, al Señor Chaitanya, es la posición original de las entidades vivientes infinitesimales. Por ser infinitesimal, la entidad viviente se ve cautivada por el atractivo del disfrute material e intenta disfrutar de la materia, olvidando su posición original. Pero cuando su latente conciencia de Krishna despierta, ya no vuelve a ocuparse en el servicio de la materia, sino que se ocupa en el servicio al Señor. Dicho de otra manera, cuando alguien se olvida
que su posición original se encuentra en la posición del Señor de la naturaleza material. Incluso en ese caso, sigue siendo un sirviente del Señor Supremo, pero en un estado contaminado o de incompetencia. Soy un sirviente de Sri Chaitanya, un sirviente de Sri Chaitanya. Soy un sirviente de Sri Chaitanya y un sirviente de sus sirvientes. Mientras dice eso, Advaita Prabhu baila y canta a voces. Después, al momento siguiente, se siente en silencio. En verdad, la fuente del sentimiento de servidumbre es el Señor Balaram. Todas las expansiones plenarias que le sigan están bajo la influencia de este éxtasis. El Señor Sankarshan, que es una de sus encarnaciones, se considera siempre a sí mismo un devoto. Otra de sus encarnaciones, Lakshman, que es muy hermoso y opulento, sirve siempre a Sri Ram. El Vishnu que yace en el océano causal es una encarnación de Sri Shankarshan y en consecuencia la emoción de ser un devoto está siempre en su corazón. Advaita Acharya es una de sus expansiones separadas. Siempre está ocupado en servicio devocional con sus pensamientos, palabras y actividades. Con sus palabras declara: yo soy un sirviente de Sri Chaitanya. Así, con su mente siempre está pensando: yo soy su devoto. Con su cuerpo adoró al Señor ofreciéndole agua del Ganges y hojas de Tulasi, y al predicar el servicio devocional liberó al universo entero. Shesha Sankarshan, que sostiene todos los planetas sobre sus cabezas, se expande en diferentes cuerpos para ofrecer servicio al Señor Krishna. Todas estas son encarnaciones de Sri Krishna y aún así podemos ver en todos los casos que actúan como devotos. Las escrituras les llaman encarnaciones como devotos, Bhakta Avatar. La posición que tienen como encarnaciones de esta clase está por encima de todas las demás. El Señor Krishna es la fuente de todas las encarnaciones y todos los demás son sus partes o encarnaciones parciales. Y vemos que la totalidad y la parte se comportan como superior e inferior. La fuente de todas las encarnaciones tiene la emoción de ser un superior cuando él se considera el Señor y tiene las emociones de un inferior cuando se considera a sí mismo un devoto. La posición de ser un devoto es más elevada que la de igualdad con Sri Krishna, porque los devotos son más queridos al Señor que Él mismo. El Señor Krishna considera que sus devotos son más grandes que Él mismo. A ese respecto, las Escrituras dan abundantes evidencias. Krishna dice: Oh Uddhava, ni Brahma, ni Shankara, ni Shankarshan, ni Lakshmi, ni siquiera mi propia persona es tan querida para mí como tú. La dulzura de Sri Krishna no es para que la saboreen los que se creen iguales a Krishna. Solo se puede saborear por el medio del sentimiento de servidumbre. Esta conclusión de las Escrituras reveladas es también la comprensión de los devotos con experiencia. Por el contrario, los insensatos y los bribones no pueden comprender las opulencias de la emoción de la devoción. Baladeva, Lakshman, Advaita Acharya, Sri Nityananda, Sri Shesha, Sri Sankarshan saborean la dulzura del néctar de la bienaventuranza trascendental de Sri Krishna, comprendiendo que son sus devotos y sirvientes. Por esto, todos ellos están locos de felicidad y no conocen nada más. ¿Qué decir de los demás? Incluso el mismo Sri Krishna está cediendo de saborear su propia dulzura. Intenta saborear su propia dulzura, pero no puede hacerlo sin adoptar la actitud del devoto. Por tanto, Sri Krishna asumió la posición de un devoto y descendió bajo la forma de Sri Chaitanya, que es completo en todos los aspectos. Él experimenta su propia dulzura por medio de las diversas emociones de un devoto. Ya he explicado anteriormente esta conclusión. Todas las encarnaciones tienen derecho a experimentar las emociones de un devoto. No hay mayor dicha que esta. El Bhakta Avatar original es Sankarshan. Sri Advaita figura en este tipo de encarnación. Las glorias de Sri Advaita Acharya son ilimitadas,
porque su actitud sincera hizo que el Señor Chaitanya descendiera a la tierra. Él liberó al universo predicando el Sankirtan. De esa manera, la gente del mundo recibió el tesoro del amor por Dios, por la gracia de Sri Advaita. ¿Quién puede describir las glorias ilimitadas de Advaita Acharya? Escribo aquí todo lo que he aprendido de las grandes autoridades. Ofrezco mis reverencias 10 millones de veces a los pies del loto de Sri Advaita Acharya. Te ruego no tomes esto como una ofensa. Tus glorias son tan insondables como millones de océanos y mares. Hablar de su medida es en verdad una gran ofensa. Toda gloria a Sri Advaita Acharya. Toda gloria al Señor Chaitanya Mahaprabhu y al superior Sri Nityananda. Así pues, en 2 versos he descrito la verdad referente a Advaita Acharya. Ahora, oh devotos, oídme, os ruego, lo que voy a decir sobre los 5 verdades, Panchatattva. Orando a los pies del loto de Sri Rupa y Sri Raghunath, deseando siempre su misericordia, yo Krishnadas narro el Chaitanya Charitamrita, siguiendo sus pasos. Pues así termina el capítulo 6. Sí, es no tan fácil de entender que el sentimiento de servidumbre puede ser algo placentero, ¿no? Incluso aquí se habla de que las personas enloquecen por la bienaventuranza que se experimenta. Pues en el mundo material es al revés. Cuando hay que servir es como una desgracia, ¿no? Más bien queremos ser los amos y que todo el mundo nos sirva. Pero la entidad viviente, como Chaitanya Mahaprabhu dice, constitucionalmente es Swarupa, es una sirvienta. Y en realidad, si analizamos en este mundo también, aunque uno no lo reconoce, en realidad siempre estamos sirviendo a alguien o algo, ¿no? Si no es, y como vemos, cuando no hay alguien no tiene familia, pero tendrá normalmente un perro. Y también uno se vuelve servidor del perro. A las 5 de la mañana el perro quiere salir para sus necesidades y ir detrás, incluso cuando hace mal tiempo, cuando está la farola a esperar que termine. Y a veces cuando el perro es grande te tira, hay que ir detrás. Y si no, como siempre Prabhupada explica al final, si no hay nada, hay que seguir a los propios sentidos. Los sentidos nos llaman. Quiero ver esto, quiero saborear esto, quiero escuchar esto. Y de esa manera la entidad viviente se ve arrastrada por cualquier sitio en este mundo. Como vemos, hasta directamente Krishna mismo también es, en un sentido, sirviente de sus devotos. O sea, hay una competición. ¿Quién puede servir más? Bien, con esto vamos a terminar esa parte. Ahora podemos cantar el Advaitashtakam, a menos que haya algún comentario, alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, hay una parte del final de lo que estaba leyendo que me llegó mucho, que mismo Dios en sus expansiones quieren ser devotos para experimentar eso, que es lo más elevado. Y mi pregunta tiene relación con algo que he escuchado muchas veces. Y bueno, mientras usted leía también nombró al señor Shiva, pero quería saber este tema, ¿no? De que se habla de que el señor Shiva es como una combinación entre Mahavishnu y el señor Shiva. ¿Eso sale en el Chaitanya Charitamrita? Sale Shiva. Claro. Sí, o sea, en el nivel absoluto también a veces hay personas que vienen como en los pasatiempos, que son una combinación de 2 personalidades. Es un poco difícil quizás para nuestras mentes de entender, pero todo es posible, o sea, no hay nada que no sea posible, ¿no? O sea, es uno de los aspectos o cualidades de Dios. Son potencias inconcebibles
Es como, aquí tenemos tantas personalidades que se enumeran. Estaba Baladeva, Sankarshan, Narayana, Mahavishnu, Gauradakashaya Vishnu, Sakshirodakashaya Vishnu. En realidad, todo es Krishna en diferentes formas. ¿No? Es como incluso en este mundo, una persona, vamos a poner a un famoso como un presidente de un país, pues cuando está en esa situación de presidente, todo el mundo le ve como, ¿no? Una persona muy respetable y se le acercan, no exactamente quizás con las manos juntas, pero con esa mentalidad de a ver cómo podemos complacerle para que luego podemos obtener un favor. ¿No? Si somos amigos del presidente, no veas. Ahora, cuando va al club de golf con sus amigos, ya es otra manera como se relaciona, ¿no? O sea, prácticamente, o incluso están compitiendo y a veces pierden, ¿no? Y cuando está en casa con la familia, otra relación, ¿no? Los hijos le ven de otra manera que la esposa, o los hermanos. O sea, una misma persona puede tener muchísimas diferentes relaciones con diferentes personalidades y no eres una persona. Y a veces también se viste de otra manera, depende de las circunstancias, ¿no? Cuando está oficialmente en algún lugar, pues muy vestido con traje, corbata, etcétera, etcétera. Cuando está eso, en familia o con amigos, ya cambia de ropa, cambia mucho. O sea, Krishna es así, él se expande, la primera expansión es Baladeva, pero es Krishna, es el mismo, pero de otra manera, otro color, otro mood, como se dice, un humor, ¿no? La mentalidad. Y luego ya cuando es para crear, Narayana, Mahavishnu, Gauradakashaya Vishnu, una tras otra y cada uno hace su función. Pero como el origen es Krishna, por eso se habla de esa manera, todo el mundo en realidad, aunque es Krishna mismo, es su sirviente. Nosotros también somos expansiones. No hay que olvidarlo, no hay nada separado, ¿no? Somos como pequeños, pero muy pequeños, Krishnas. Sí, pero... Y por lo tanto también tenemos esa inclinación de controlar, y bueno, a veces proteger, aunque hoy día menos, y mantener, pero son todas funciones, ¿no? Dios es creador, mantiene a todo el mundo, protege a todo el mundo y también destruye a todo el mundo. Somos expertos en destruir y quizás crear un poco, pero normalmente a destruir. Y mantener y proteger de vez en cuando con algunos pocos. Pero bueno, es eso, o sea, no hay nada imposible, ¿no? Se puede expandir en lo que quiera y como quiera, incluso en formas que no son necesariamente como si fueran humanas, ¿no? Tenemos encarnaciones como de jabalí, o de kurma, o de Nrsimhadev, que mitad hombre, mitad león, ¿cómo es posible? La gente piensa que están chalados. ¿Por qué no? Si quiere, no. No todo es posible. Gracias. Ok. ¿Algo más? El significado del primer verso que leyó decía de que si manifestaran todas las potencias en un Sanchitana y en Navadvaita, todos se volverían impersonalistas. ¿Cómo entenderlo eso? ¿No? ¿Por qué? Es como el de Advaita Narayana, nosotros somos todos Dios. Si Dios manifiesta, o sea, entre nosotros, como si fuera uno de nosotros, también nosotros somos. Entonces, como ya no hay, o sea, así lo entiendo. Y en realidad esa filosofía es bastante común, ¿no? O sea, por lo menos en mi época de hippie, ¿no? O sea, Dios está andando por la calle, para que nos entendamos. So many gods are walking in the street. O sea, porque tú eres, yo soy, no somos, todos somos. Lo hemos olvidado, ahora hay que tomarse un ácido y ya pronto lo vamos a entender. Más o menos hemos tenido esa idea. No, por eso, o sea, para mostrar cómo hay que servir, viene como en esa mentalidad o ese papel, digamos, de devoto. So,
Okay. Lo que tenemos ahora es el... ¿Se ve? Oh, funciona. ¿Se comparte todavía la pantalla o no? Aquí. Tengo que hacer algo, ¿no? Sí, presentación. Presentación, ok. Zoom. Share screen. Sí. ¿Ahora sí o no? A Ahí ver. va a tener que indicar Oh, tengo que ver cuál. qué ventana quiere compartir. Tengo, a ver si lo veo. Es esta. Sí o no, share. Ahora sí. ¿Sí? ¿Funciona? Wow. Sí. Ahora si cambio, ¿también funciona? En el Zoom está la opción de poner la... Ahora sí, va. ¿No? Sí, cambia, pero como se ven sus notas. Oh, eso no. Entonces, Stop share. cuando comparta en la pantalla, como lo hizo ahora, ponga modo presentación. Advanced sharing options. Entonces ahí ponga modo Host presentación. only. No. Ay. A ver cómo lo hago. Host only. Who can share? No, eso ya eso está claro. Pero el modo de compartir, dices. Sí, al compartir, Pero ¿qué tengo ahí de opciones? Ajá, mira, no sé. Aquí tengo Screen 1, Screen 2. ¿Qué es esta o no? sí, vamos con eso. A ver, si se ve ahí. Y aprieta ahí. ¿En este? Sí, qué presentación. Ups. A ver cómo se ve ahí. Sáquelo mejor. Y esa es la pantalla doble. Acá se ve bien. Ahora sí, aquí se ve bien. O sea, solamente eso, mis notas no se ven. Ok. Simplemente es Petashtakam. Son 8 versos de Sarvabhauma Bhattacharya. Y ya está, ahí está también en español, lo voy a leer. Básicamente en esta canción ya es como solamente se habla de ese hecho de cuando llama a Señor Chaitanya para que venga y por qué y Bhakti, o sea, nada de Mahavishnu ni nada por el estilo. Rugiendo como un león y tronando como una nube del monzón, Advaitacharya ora día y noche. Oh Krishna, oh Señor Radhika. Él unta el Shalagram Shila con una pasta de sándalo y almizcle y ofrece arati con incienso y una lámpara. Medito en los pies del loto de Sri Advaitacharya, el señor de Sita Devi. Él adora al Shalagram Shila con agua del Ganges mezclada con manjaris y hojas de tulasi. Lágrimas de amor fluyen incesantemente de sus ojos mientras medita en Krishna y canta sus glorias. Él ora al Señor Supremo, que es un océano de misericordia, para que descienda a este mundo. Medito en los pies del loto de Sri Advaitacharya, el Señor de Sita Devi. Una y otra vez canta en voz alta el nombre de Krishna, rogándole: oh mi Señor, libertador del universo, por favor, concédeme la visión adecuada. Por favor, muéstrame a mis ojos tu sumamente misericordiosa forma de 2 brazos. Medito en los pies del loto de Sri Advaitacharya, el Señor de Sita Devi. Debido a las oraciones de Sri Advaitacharya, el misericordioso Sri Chaitanya vino en la casa de Jagannath Mishra en el vientre de madre Shachi. Para disfrutar de la compañía de Sri Advaita, Sri Chaitanya cantó el santo nombre del Señor en congregación y bailó con los devotos. Medito en los pies del loto de Sri Advaita Acharya, el Señor de Sita Devi. Los pies del loto de Sri Advaita son la meta de mi conocimiento y el objeto de mi meditación. Siempre guardo el polvo de sus pies del loto en mi cabeza. Mi Señor, por favor, otorga servicio devocional a esta alma indigna y protégeme. Medito en los pies del loto de Sri Advaita Acharya, el Señor de Sita Devi. Sri Advaita, el Señor de Sita Devi, es el que otorga todas las bendiciones y perfecciones. Él es el Señor de mi vida.
Ese Señor misericordioso muy pronto otorga bhakti a aquellos que meditan exclusivamente en sus pies de loto. Medito en los pies de loto de Sri Advaita Acharya, el Señor de Sita Devi. Todas las glorias a Sri Advaita, Sri Chaitanya y el más misericordioso Nityananda Prabhu. Los tres son uno, pero en tres formas diferentes, representando las diferentes fases de la vida, empezando con la adolescencia. Sri Advaita ruge y truena para liberar a las entidades vivientes, dándoles conocimiento trascendental y servicio devocional puro. Medito en los pies del loto de Sri Advaita Acharya, el Señor de Sita Devi. Sri Advaita otorga amoroso servicio devocional a los desdichados, malvados, blasfemos y otras personas caídas. El que otorga todo, el Señor de Sita Devi, es el líder de Shantipur. Él nos libera de las ataduras, de los apegos materiales, la mala compañía, las actividades fruitivas y el yoga místico. Medito en los pies del loto de Sri Advaita Acharya, el Señor de Sita Devi.
Gaura Premanande, toda gloria a los devotos reunidos, toda gloria a los devotos reunidos, toda gloria a los devotos reunidos, toda gloria a Shri Guru y Gaura.